Muy buenas noches, mi nombre es Saúl Meléndez y a continuación resolveremos el desafío de integración de habilidades. Lo único que he hecho previamente es abrir mi archivo de Packet Tracer y darle doc para colocar aquí a un lado mis instrucciones. Procederemos a leer los antecedentes. Lo que nos pide dice que el enrutador central, el clúster ISP y el servidor web están configurados. Para esta asignación debe crear un nuevo esquema de direccionamiento IPv4 que acomode 4 subredes utilizando la red 192.168.0.0/24. El departamento de TI requiere 25 hosts, el departamento de ventas 50, la red para el resto de personal requiere 100 hosts y además tenemos que agregar una subred de invitado en el futuro para alojar 25 hosts. También debemos de finalizar la configuración de seguridad básica y las configuraciones de interfaz para el router 1. Luego configurar la interfaz y la configuración básica de seguridad en los conmutadores S1, S2 y S3. Procedemos a las instrucciones. La asignación de direcciones IPv4. Tendremos que utilizar la red 192.168.0.0/24 para crear las subredes que cumplen con los requisitos del host. Para este tendremos que el de personal será de 100 anfitriones, el de ventas 50 anfitriones, el de IT 25 anfitriones y la red de invitados que se agregará más tarde con 25 anfitriones, por lo cual debemos tomar en cuenta esto. Debemos documentar las direcciones IPv4 que se han asignado en la tabla de direccionamiento, además de grabar la subred para la red de invitados. De momento procederé a hacerlo en un Excel, lo pueden realizar como gusten más. Entonces lo único que hice fue poner aquí qué redes tenemos que tomar en cuenta. En este caso la de personal, que será de 100, la de ventas de 50, la de TI de 25 y la de invitados 25. Nuestra red, por ser 192.168 y es una diagonal 24, por empezar con el 192, estamos hablando de una clase C que tiene 24 bits de red y 8 bits de almacenamiento o de host. Entonces aquí se me fue uno extra, vamos a quitarlo. Entonces tenemos aquí nuestros 8 bits de host. Estos con los valores de 1, el valor de 2, 4, 8, 16, 32, 64 y 128 correspondientes. Entonces, ¿qué debemos de encontrar aquí? Primero, encontraremos nuestra dirección de red. Luego encontraremos nuestra máscara de subred. Y como último paso vamos a encontrar la dirección de broadcast, la cual nos va a servir para poder asignar las direcciones a cada una de las subredes. Entonces, lo primero, como es diagonal 24, nuestros primeros bits de red para nuestra dirección de red van a ser 192.168.0. Eso como base. Y igual, de la misma manera con nuestros bits, con nuestra máscara de subred, como es diagonal 24, los primeros tres conjuntos de 8 bits van a ser 255. Y en nuestra dirección de broadcast de la misma manera, 192.168.0. Esto va a ser lo mismo para nuestras demás redes. Vamos a copiar aquí estos datos, que son los que debemos hallar en cada una de nuestras redes. Y como estos únicamente van a ser datos que no cambian y no nos afectan de momento para nuestro cálculo, lo vamos a colocar acá. Entonces, además de esto, vamos a encontrar lo que es nuestra primer subred y la última red. Esto vamos a tenerlo acá. Entonces, ¿cómo empezamos? Como nos dice que se requieren 100 dispositivos para la primera subred y nosotros disponemos de 8 bits para el almacenamiento, entonces deberíamos de
ver 2 elevado a la cuanto nos da un total de almacenamiento que pueda cumplir con los requerimientos que tenemos. Por lo que, como podemos ver, con 7 bits tenemos la posibilidad de albergar 128, con 6 bits 64. De la manera que para descubrir la dirección de nuestra subred, lo que haremos será lo siguiente. Como 2 a las 7 es 128 y con 128 nos alcanza para cumplir con los requerimientos que nos piden, entonces lo que haremos es nuestra primera red, por lo tanto, será la 0. Y como nosotros tenemos 8 bits, pongámoslo acá, tenemos 8 bits destinados para host, entonces como 7 los utilizaremos para almacenamiento, eso quiere decir que si restamos, entonces sería únicamente un bit destinado para nuestra subred. Entonces, por lo tanto, nuestra dirección de red sería 255.128, que es la última subred. Entonces, por lo tanto, la dirección broadcast sería la suma de todos los otros relacionados con el almacenamiento. Entonces hacemos la sumatoria aquí y vemos que nos queda 127. Entonces 127 pasaría a ser nuestra dirección de broadcast. Entonces, por lo tanto, la primera dirección utilizable es una más que la primera que nosotros tenemos en cuenta aquí. Entonces, por lo tanto, sería la dirección 192.168.0.1 y nuestra última dirección, en este caso, ya que tenemos aquí que el 127 es la de broadcast, entonces la última dirección utilizable sería la 168.0.126. Arreglamos un poquito aquí. Entonces aquí de la misma manera queremos encontrar la primera subred y la última subred. Entonces colocamos aquí la primera, última subred y de la misma manera aquí. Primera y última subred. Entonces, de la misma manera, como el otro inmediatamente terminó en 127, que es nuestra red broadcast, entonces el primero para nuestra siguiente subred va a ser la 128. Será la 128. Y ustedes, se me faltó agregar que utilizamos .128 para nuestra máscara de subred, porque como nos quedó un bit de subred y al diagonal 24 al sumarle 1 sería diagonal 25, entonces en el siguiente octeto sería solo el primer bit encendido, por lo que es 128. Entonces para este ejemplo nos piden que tengamos 50 almacenamientos. Entonces en este caso utilizaríamos 6 bits, por lo que sería lo mismo. Entonces para calcular cuántos bits de subred tendremos, le restamos los 6 de almacenamiento que tendremos aquí, y quiere decir que tendremos 2 bits para host. Quiere decir que son estos 2 encendidos, lo cual la suma da igual a 192, o lo mismo que sumar 128 más 64. Entonces 192. Y como calculamos aquí la última subred, como tenemos aquí 64 de almacenamiento, podríamos hacer lo mismo a sumarle los 63 disponibles que tenemos acá, como les indicaba. Entonces para calcular esta subred,
como ya dijimos que 2 a la 6 es 64 y como tenemos 2 bits de subred, se suman estos, que es diagonal a la 26, así obtenemos nuestra máscara de subred. Y por consecuente, como nuestro tamaño de la subred es 64 y tenemos la primera que es 128, entonces para la última podríamos calcularlo como 128 más 63, lo cual nos queda que la de broadcast es 191. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestra primera red utilizable es la .129, 192, 168.0.129 y la última en este caso sería la 192, 168.0.190. Entonces, ya que vimos que la última red de nuestra anterior subred es la 191, por consecuente la siguiente para nuestra red de TI sería 192. Esta red quiere solo 25 almacenamientos, quiere decir que para ella necesitamos necesitamos 1, 2, 3, 4, 5 necesitamos 5 bits de almacenamiento, por lo que sería igual a, esto sería 8 aquí, entonces si lo calculamos es igual a 8 menos 5, que sería 3 bits de subred en este caso. Entonces para nuestra máscara de subred, para nuestro último octeto sería la suma de estos 3 valores, lo cual nos quedaría con una máscara de 224. Entonces, como tenemos nuestra red que es de tamaño 32 y empezamos desde el 192, quiere decir que aún le podríamos sumar 31 para encontrar la última subred, por lo cual la primera dirección utilizable sería 192.168.0.193 en este caso, y la última sería 192.168.0.222, lo siento. Y a continuación calculamos la última, ya que nos quedamos en 223, nuestra primera subred va a ser la 224. En esta, al igual que la otra, únicamente necesitamos 5 bits de almacenamiento porque son igual 25. Entonces tendremos 3 bits de red de la misma manera, por lo cual nuestra máscara sigue siendo 224. Y nuestra última subred sería sumarle a nuestra 200.224, sumarle las 31 redes restantes que compondrían nuestra red. Entonces ya nos queda la última como usable, como la 192.168.0.255 y nuestra primera utilizable 192.168.0.225, lo siento. Entonces aquí ya concluiremos con nuestra elaboración de subredes, por lo que ya podríamos pasar a nuestra actividad de Packet Tracer. Bueno, continuando con lo que nos pide nuestra prueba de aptitudes, debemos pasar ya a nuestro Packet Tracer. Podemos ver que así nos quedaron nuestras subredes. Entonces veremos que nos indica la siguiente instrucción. Dice que configuremos las PCs y dice que configuremos la dirección IPv4 asignada, la máscara de subred y la configuración de puerta de enlace predeterminada en las PCs de personal, ventas e informática, utilizando el esquema de direccionamiento. Además, las redes de unidifusión IPv6 y vincular las direcciones locales y las puertas de enlace predeterminadas al personal, la venta y las redes de TI de acuerdo con la tabla de direccionamiento. Bueno, entonces para ello pasaremos a darle clic a nuestra computadora en configuración de la IP. Bueno, consultaremos para nuestra subred de personal. Entonces la dirección 1 es la que yo utilizaré para el router, la 2
la dejaré reservada para el switch y comenzaré a asignar a partir de la 3. Se puede asignar en un rango desde la 1 hasta la 126, pero por comodidad lo haré de esa manera. Entonces pasamos aquí. Entonces asignamos la dirección 192.168.0.3 y la máscara de subred, como recordamos, es .128. El default gateway es la dirección que va a tomar nuestro router, por lo tanto es la .1. Entonces, como vemos, no nos da ningún error configurándola, y venimos aquí a nuestra tabla de direccionamiento a consultar la dirección IPv6 que debemos asignar a nuestra computadora. Entonces, para la de personal dice que es la 2001 2.db8 2.AK 2.2.2 diagonal 64, que son los 64 bits que tenemos. Nos dice que la link local debe ser FE80 2.2.2. Esta es la que nos genera la computadora por defecto. Entonces lo que haríamos aquí es nada más borrar la porción que tenemos de esa forma y ya tendríamos asignada nuestra link local. Nuestro default gateway nos lo indican aquí, entonces es la FE80 2.1. Entonces, una vez asignado ahí, ya tendríamos hecha nuestra configuración de la primera PC. Entonces dice que debemos hacer lo mismo para todas las computadoras. Pasaríamos a nuestra computadora de ventas. Entonces, de la misma forma, consultamos nuestra subred. Podemos poner desde la 129 hasta la 190. Yo a esta le colocaré la 131. Entonces sería 192.168.0.131. La máscara de subred, como podemos ver, es .192. Y el default gateway es la dirección que le asignaré a mi interfaz. Entonces es la .0.129. Procedemos a colocar nuestra dirección IPv6, por eso lo miramos en nuestra tabla de direccionamiento. Nos dice que es la 2001 DB8 2 puntos DB8 AK 2 puntos. Esta nos dice que es la AK1 AK 2.1 diagonal 64. Vamos a verificar que esté correcta. 2001 2 puntos DB8 2 puntos AK 1 2 puntos 2.2. Entonces de la misma manera nos dice que nuestra link local debe ser FE80 2.2. La dejamos así. Y nuestro default gateway es la FE80 2.2.1. Entonces ya estaría asignado de esta forma. Entonces procedemos a salirnos. Pasamos a configurar la tercera computadora, que es la siguiente. Entonces vamos a ver nuestra tabla de direccionamiento que hicimos aquí. Entonces podemos asignar desde la 93 hasta la 222 y con la máscara de subred 224. Entonces yo utilizaré la 195, 192, 168.0.195. Si verificamos, sí estaría bien esa. La máscara es .224 y el default gateway es nuestra interfaz 192.168.0.193, lo siento. Entonces procedemos a configurar nuestra dirección IPv6. Entonces verificamos aquí y dice que la TI es 2001 2 puntos DB8 2 puntos AK 2.2 2.2.2, siempre diagonal 64. Nuestra link local continúa siendo FE80 2.2.2 y nuestra default gateway es FE80 2.2.1. Entonces, como podemos validar, si nos salemos de aquí, si chequemos nuestros resultados, podemos ver que nuestras computadoras
ya se encuentran perfectamente configuradas. Entonces, una vez ya configuradas nuestras PCs, podemos pasar a la siguiente instrucción, que dice que son las configuraciones del router. Seleccionamos nuestro router, que es el router número 1, y de primera mano se configura el nombre del dispositivo de acuerdo a la tabla de direccionamiento. Presionamos Enter para poder ingresar comandos, y el comando de primera mano tenemos que entrar a modo exe privilegiado, que es enable, a la configuración global, que es config-t, y el comando es hostname, y si vemos nuestra tabla de direccionamiento nos dice que el router se va a llamar R1. Entonces pasamos a cambiarle el nombre, que es R1, presionamos Enter y como podemos ver ya se cambió el nombre de nuestro dispositivo. Luego nos dice que deshabilitemos la búsqueda de DNS. Para eso es el siguiente comando, no IP, luego es domain lookup. Entonces de esta manera nosotros estaríamos deshabilitando la búsqueda por DNS. Presionamos Enter, continuamos con el siguiente. Dice que debemos asignar la contraseña Cisco ENPA como contraseña del modo exe privilegiado, y esta debe estar cifrada. Entonces, por lo tanto, el comando para hacer esto es enable secret, y aquí va la contraseña, que en nuestro caso es Cisco ENPA 55. Presionamos Enter, ya está asignada nuestra contraseña para el modo exe privilegiado. Luego nos dice que debemos asignar la contraseña para consola y habilitar inicio de sesión. Entonces para esto accedemos a consola, que es line console 0. Utilizamos el comando pass, que va para hacer referencia a que queremos asignarle una contraseña, y es la contraseña Cisco compa 55. Utilizamos el comando login para habilitar el inicio de sesión. Luego dice que a esto debemos de además debemos configurar que se use un mínimo de 10 caracteres para todas las contraseñas. Nos salimos aquí, seguimos en configuración global, y para eso utilizamos el siguiente comando, security password, la seguridad de la contraseña, y ponemos min length, lo cual hace referencia al tamaño que le queremos asignar, y este número es lo que nos pide, que sea de 10 caracteres como mínimo. Presionamos Enter y ya estaría configurado que nuestra contraseña, cuando asignemos una contraseña, contenga al menos 10 caracteres. Lo dice que cifremos todas las contraseñas sin formatos. Para esto es el comando service password encryption. Entonces presionamos Enter y de esta forma nuestras contraseñas ya estarían cifradas. Entonces dice que además debemos crear un banner que advierta a cualquier persona que acceda al dispositivo que está prohibido el acceso no autorizado. Entonces para eso utilizamos el comando banner MOTD 7 para poder nosotros que nos despliegue este espacio del mensaje del comando para nosotros ingresar nuestro texto. Yo por estética le agregaré unos guiones aquí y vamos a poner el mensaje que nos pide, que dice: el acceso denegado. Vamos a poner, vamos a colocar algo así como, vamos a poner cualquier acceso no autorizado se bloqueará de manera inmediata si no posee los permisos correspondientes. Favor, desconéctese de inmediato. Entonces colocamos aquí
otros guiones a manera de estética, presionamos enter, luego el número 7, eso va a indicar que ahí dejamos de escribir lo que va a ir puesto en nuestro banner, presionamos enter y ya tendríamos asignado un banner. Luego dice configurar y habilitar todas las interfaces Gigabit Ethernet y dice configura las direcciones IPv4 de acuerdo con su esquema de direccionamiento. Bueno, entonces para acceder a las interfaces podemos poner int, que hace referencia a interface, y en este caso empezaremos con la primera, que es la Gigabit 00, como podemos ver aquí, la 00, que tenemos esta dirección IPv6 y esta link local. Entonces procedemos a configurar, accedemos a la interfaz Gigabit Ether 0. Para agregar una dirección IPv4 es tan sencillo como utilizar IP address, y aquí va seguido de nuestra dirección IP y luego nuestra máscara de subred. Entonces podemos ver qué dirección le vamos a asignar. Entonces en mi caso le voy a asignar la .1. Entonces regresamos acá. Entonces es la 192.168.0.1 seguido de su máscara, que es 255.255.255.128 para nuestro caso. Entonces ahorita ya está asignada nuestra IPv4. Podemos aprovechar a asignar nuestra IPv6, que es exactamente igual, con la diferencia que es IPv6 address. Nos basamos en la dirección que nos indica aquí, entonces es la 2001 2.db8 2001 2.db8 2.acá 2.2.1, y aquí es importante colocar este diagonal 64. Entonces ya tenemos ahí asignado el diagonal 64. Entonces también nos dice que debemos asignar la link local. Entonces sería IPv6 address. Entonces colocamos la link local, que es FB80 2.2.1, como nos lo indica aquí nuestra tabla de direccionamiento, y es seguido del comando del atributo link local. Entonces ahí ya tendríamos asignada nuestra dirección IPv4, nuestra dirección IPv6 y nuestra link local para nuestra interfaz G00 o Gigabit 00. Algo importante es siempre que asignamos alguna dirección a una interfaz, es importante darle no shutdown. ¿Qué hará esto? Esto, como podemos ver, levanta las interfaces. Entonces quiere decir que ya tenemos configurado tanto para IPv4 como para IPv6, y tenemos configurado nuestra link local. Entonces nos salimos de la interfaz. Entonces podríamos revisarlo con el comando show IP interface brief. Esto tendremos que salirnos de la configuración global, entonces le damos show IP interface brief, y como podemos ver, para la interfaz 00 ya tenemos nuestra dirección IPv4 asignada. Si queremos revisar si ya está la IPv6, solo es cuestión de que cambiemos aquí por IPv6 interface brief. Entonces podemos ver que para nuestra interfaz ya se encuentra asignada nuestra link local y nuestra dirección. Entonces continuaremos configurando nuestras siguientes interfaces. Entonces config-ter para entrar en configuración global. Entonces a la interfaz 0-1. Bueno, entonces agregaremos IP address. Veremos qué dirección se le puede asignar. Entonces yo le agregaré la 129 y la máscara es 192. Entonces vamos a agregarlo aquí de una vez. Es 192.168.0.129. La máscara es 255.255.255.192. Presionamos enter. Dice que es una máscara incorrecta. Vamos a ver qué sucedió aquí. 192.168.0.129 y es 255.192.
vamos a utilizar a partir de la 130. Creo que tenía algún dato malo, entonces por eso nuestra dirección IP no funcionaba, pero ya funciona. Entonces procedemos a agregarle nuestra dirección IPv6. Para este caso, para la interfaz G01 sería la siguiente. Entonces podemos utilizar esa, que es 2001. Nos faltó el address. Nos dice que es la dirección 2001 DB8 acá 2.1 diagonal 64. De buena forma también agregamos de una vez nuestra link local, la cual es FE80 2.2.1 link-local. Entonces ya asignamos las direcciones. De nueva cuenta utilizamos el no shutdown. Entonces las interfaces ya están levantadas. Vamos a revisar aquí que estén configuradas de manera correcta. Entonces, como podemos ver que para la 00 y la 01 están perfectamente configuradas. Pasaríamos a configurar nuestra tercera interfaz. Primero nos salimos de aquí. Entonces accedemos a la interfaz G02, que es la siguiente. Entonces de la misma forma, IP address 192.168.0, consultamos nuestra tablita y dice que podemos asignar desde la 193. Esa le pondré yo y la máscara es .224. Entonces .193 y es 255.255.224. Le damos enter, está todo correcto. Agregamos nuestra dirección IPv6, la cual es 2001, DB8, acá. En este caso sería 2.2.1 diagonal 64. Sé que aquí nos faltó el address, muy importante que indiquemos que estamos poniendo una dirección. Entonces de la misma manera vamos a agregar de una vez la link local, la cual sería como en los otros casos F80 2.2.1. Procedemos a poner link-local para indicar que eso es lo que estamos haciendo. Y nuevamente utilizamos nuestro comando no shutdown para levantar las interfaces. Y como todo está correcto, ambas interfaces se levantaron. Y veremos qué es lo siguiente en nuestra asignación. Luego dice que configurar SSH en R1. Para eso nos salimos de nuestra interfaz. Entonces, ¿cómo configuramos SSH en el R1? Primero dice que establezcamos el nombre de dominio a ccnlab. ¿Cómo hacemos esto? Utilizamos el comando IP domain-name para indicar nombre de dominio y ponemos el que nos dice aquí, ccna-lab.com. Presionamos enter y seguimos. Dice que tenemos que generar una clave RSA de 1024 bits. Entonces para eso utilizamos el comando crypto key, que es una llave encriptada, generate y es una llave RSA, por eso ponemos generate RSA. Aquí nos dice el tamaño de los bits o la cantidad de bits que utilizaremos para generarla. Aquí solo debemos poner 1024 porque es el tamaño que nos pide y presionamos enter. Entonces luego nos dice que tenemos que configurar las líneas PTY para acceso a SSH. Entonces, ¿cómo se hace eso? Line PTY para acceder a las líneas PTY, y las que están destinadas a SSH son de la 0 a la 4.
Entonces si presionamos enter nos dice que SSH ya fue configurado y además dice que utilice los perfiles de usuarios locales para autenticación. Entonces de primero utilizamos transport input SSH, esto para que las entradas sean SSH. Luego dice que además debemos añadir los perfiles de usuarios locales para autenticación. Eso lo utilizamos con login local para que los perfiles locales puedan autenticarse. Luego dice que debemos de crear un usuario admin con un nivel de privilegio 15 y utilizar la contraseña cifrada admin 1PA55. Nos salimos de aquí. Entonces creamos nuestro usuario, que es username. El usuario que nos dice es admin1 seguido del espacio admin1. Entonces luego dice que con un nivel de privilegio 15, entonces privilege y después seguido del espacio 15 y secret para hacer referencia a la contraseña. La contraseña va a ser admin1pa55. Presionamos enter y privilege, vamos a ver si está bien escrito. Privilege, me confundí con una letra, lo siento. Entonces es privilege. Entonces ahí está perfectamente configurado. Y además dice configure que la consola y las líneas BTY nos saquen después de 5 minutos de inactividad. ¿Cómo hacemos esto? Primero nos salimos de SSH. Tenemos que estar en configuración global, config terminal. Okay. Entonces dice que en consola, line console 0, para acceder a consola, dice que después de 5 minutos de inactividad nos tiene que sacar. Esto lo usamos con el comando exec. Usamos un timeout, el parámetro que le mandamos en el tiempo, en minutos, que deseamos que después de pasados nos saque. Entonces timeout 5 ya está configurado. Entonces podemos salirnos aquí, podemos acceder a líneas BTY de la 0 a la 15 y de nueva cuenta usar nuestro exec-timeout de la misma forma y 5 minutos y ya tendríamos configurado el que después de 5 minutos de inactividad automáticamente nos bloquee el acceso. Entonces luego dice que debemos de bloquear a cualquier persona durante 3 minutos para que no pueda iniciar sesión después de 4 intentos dentro de un periodo de 2 minutos. Esto lo hacemos con login para hacer referencia al inicio de sesión. Entonces lo bloquea, le decimos que lo bloquee por... Aquí el tiempo que tenemos que poner lo cuenta en segundos. Entonces ponemos 180, que hace referencia a los 3 minutos que nos dice que lo debemos de bloquear. Y luego de eso, ¿en cuántos intentos? Attempts 4. Si él hace 4 intentos within, en un periodo de o en un transcurso de 120 segundos. Entonces presionamos enter. Me faltó una T que va intercalada, es attempts 4. Entonces ahí ya te configuraríamos que si un usuario hace 4 intentos fallidos en menos de 2 minutos, pues lo bloquee por 3 minutos. Entonces ya con esto terminaríamos la configuración de nuestro router. Entonces podemos salirnos con exit. Y una buena práctica o algo que es siempre importante es utilizar nuestro comando write. ¿Qué va a hacer este comando? Que nos va a escribir la configuración que acabamos de hacer, la va a escribir a la NVRAM. Bueno, como ya finalizamos nuestra configuración del router, entonces pasaríamos a la configuración de nuestro switch. Dice que configuremos el nombre del dispositivo de acuerdo a la tabla de direccionamiento. Comenzaremos con nuestro switch 1. Entonces nuestro switch 1, de la misma cuenta, tenemos que activar el modo privilegiado con enable y entrar a configuración global. Entonces es config terminal y el comando para cambiar el nombre es hostname. Y en este caso nuestro switch se va a llamar S1.
Entonces el siguiente paso que nos indica, nos dice configure la interfaz SBI con la dirección IP y la red y la máscara de subred según el esquema de direccionamiento. Además debe configurar la puerta de enlace predeterminada. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Entonces accedemos a la interfaz en este caso del switch es VLAN 1. Entonces ya estamos aquí. Aquí de igual forma, para agregar una dirección IPv4 es IP address. Entonces vamos a revisar cuál le podemos asignar. En mi caso le asignaré la punto 2. Entonces IP address, entonces 192.168.0.2, la máscara 255.255.128. Está correcta nuestra máscara y nuestra máscara de subred. Y entonces lo que haremos ahorita es configurar la puerta de enlace predeterminada. Entonces este es el comando IP default gateway. Entonces aquí asignaremos. Entonces antes de asignar la puerta de enlace predeterminada le vamos a dar no shutdown. Entonces vimos que ya asignamos la IP a la interfaz IPv4 a la VLAN 1. Entonces nos podemos salir de aquí si queremos y asignar ahorita la puerta de enlace predeterminada. Entonces sería IP default gateway default gateway, y en nuestro caso sería la 192.168.0.1, que el default gateway será la dirección de nuestro router, de la interfaz asignada en el router. Entonces presionamos enter y ya tenemos configurada nuestro puerto de enlace predeterminado. Entonces luego pasamos a deshabilitar la búsqueda de DNS. Entonces es no IP domain lookup. Entonces ya desactivamos la búsqueda por DNS y dice que debemos asignar la contraseña Cisco EMPA como contraseña privilegiada. Entonces aquí tenemos nuestro switch. Vamos a hacer esto mejor. Entonces dice que quiere la contraseña Cisco EMPA como modo privilegiado. Entonces es enable secret y aquí seguido de la contraseña, que sería en nuestro caso Cisco EMPA 55. Entonces ya estaría asignada nuestra contraseña para el modo exe privilegiado, y además nos dice que debemos de asignar Cisco EMPA 55 como la contraseña de consola. Entonces podemos acceder a line console 0 para acceder a consola y usamos el comando pass para asignar la contraseña seguido de la contraseña que queremos asignar, que es Cisco CONPA 55. Entonces ya estaría ahí asignada la contraseña. Utilizamos nuestro comando login para habilitar el inicio de sesión, y además aprovecharemos que nos dice que después de 5 minutos de inactividad debemos de cerrar sesión. Entonces utilizamos nuestro comando exec, le usamos un timeout de 5 minutos como lo que nos pide la actividad. Presionamos enter, pues podemos salir de aquí y nos dice que hagamos la misma para las líneas BTY. Entonces accedemos a las líneas BTY, line BTY de la 0 a la 15, y utilizamos nuestro comando exec timeout y de 5 minutos de la misma forma. Nos salimos de la interfaz esta y dice que cifremos todas las contraseñas. Entonces es nuestro comando service password encryption. Presionamos enter y ya nuestras contraseñas estarían cifradas. Entonces lo que podemos hacer como una buena práctica, nos salimos de la configuración global, damos el comando write para guardar nuestras configuraciones en NVRAM. Ya estaría configurado nuestro switch 1. Pasaríamos a configurar nuestro siguiente switch, el cual es el switch 2. Entonces de la misma manera entramos al modo privilegiado, entramos a configuración global, que es config t. Luego dice que de la misma forma hay que cambiarle el nombre, entonces que le ponemos hostname. En nuestro caso este se debe de llamar S2,
ya está el nombre configurado. Dice que hay que configurar la IPv4. Entonces entramos a la interfaz VLAN 1, ponemos IP address para agregar la dirección, que es 192.168.0. Consultamos nuestra tabla y es a partir de la 129, pero la 129 se le agrega al router o al enrutador, y por consiguiente le asignaría la 130. Entonces la punto 130 y con la máscara de red, que es la 100.192. Entonces 255.255.255.192. Ya estaría configurado nuestra dirección IP. Entonces le damos no shutdown para levantar la interfaz. Luego nos salimos de aquí y le damos, en este caso agregaríamos nuestro default gateway. Podemos autocompletar el comando de esa manera. Entonces, como podemos ver aquí, la 129 fue la que le agregamos al router. Entonces en este caso esa será la que asignaremos como default gateway. Entonces 192.168.0.129, y ya tendríamos nuestra puerta de enlace predeterminada configurada. Luego nos dice que deshabilitemos la búsqueda por DNS. Entonces es no IP domain lookup. Entonces le presionamos enter, ya está desactivada la búsqueda, y además nos pide la contraseña para el modo privilegiado. Entonces enable secret y la contraseña que queremos asignar, que es Cisco enpa 55. Cisco enpa 55. Presionamos enter, ya está configurado. Nos dice que hagamos lo mismo para la consola, line console 0. Entonces usamos el comando pass seguido de la contraseña, que es Cisco compa 55. Nos dice que hay que habilitar el inicio de sesión, nuestro comando login, y de una vez aprovechamos para asignar nuestro timeout o el tiempo de inactividad que va a aceptar hasta que se cierre la sesión, que son 5 minutos. Luego nos salimos de la consola, accedemos a las líneas BTY 0 a la 15 y utilizamos nuevamente nuestro comando exec timeout a 5 minutos. Una vez configurado esto, nos dice que debemos descifrar todas las contraseñas de texto sin formato. Entonces para eso vamos a usar nuestro comando service password encryption. Presionamos enter, ya tendríamos toda la configuración realizada de nuestro segundo switch, y utilizamos nuestro comando write. Ya terminado nuestro segundo switch, procederíamos a configurar el tercero. Entonces de la misma forma entramos a modo privilegiado, configuración global, config terminal, hostname para cambiarle el nombre, y en este caso se llama S3. Entonces ya vimos que se le cambió el nombre a S3. Vamos a agregarle la dirección IP, y primero debemos acceder a la interfaz, que es interfaz VLAN 1 IP address. Entonces este es 192.168.0 y vamos a consultar a nuestra verdadera tabla, y yo asigné la tercera a partir de la 193, que quiere decir que en mi caso utilizaré la 194. Entonces le asignaré la punto 194, y la máscara, como vimos, era 255.255.224. Entonces ya está asignada mi dirección IP. Utilizamos siempre el comando no shutdown para alimentar la interfaz. Entonces nos podemos salir de aquí y le damos la puerta de enlace predeterminada, el IP default gateway, que es 192.168.0, y una anterior a la que estamos utilizando. Como aquí utilizamos la 194, la 193 sería la que debemos de utilizar. Entonces presionamos enter y ya está nuestra puerta de enlace predeterminada. Desactivamos la búsqueda de DNS, no IP domain presionamos enter, asignamos la contraseña con enable secret, esto para el modo privilegiado, la cual es Cisco enpa 55, Cisco enpa 55,
presionamos Enter y luego nos dice que hagamos lo mismo para consola. Entonces accedemos a consola, line console 0 y ponemos pass y agregamos la contraseña que nos pide, que es Cisco compa 55. Habilitamos el inicio de sesión con nuestro comando login y después de eso vamos a aprovechar para poner el timeout exec, nuestro comando exec timeout a 5 minutos. Nos salimos de aquí, accedemos a las líneas BTY que son de la 0 a la 15. Utilizamos también nuestro exec timeout para que nos taque después de 5 minutos de inactividad. Nos salimos de ella y dice que cifremos también las contraseñas de texto sin formato. Entonces nuestro comando es service password encryption para encriptar las contraseñas y de nueva cuenta yo me saldré de aquí y utilizaré mi comando write. Bueno, una vez terminando esto nos dice que como requisito de conectividad tenemos que utilizar el navegador de las PC personal ventas e informática para navegar hacia Cisco PKA. Como podemos ver, nuestras conexiones están en verde, entonces deberían de funcionar. Nos metemos a nuestra computadora, al navegador web y vamos a buscar la dirección Cisco, www.cisco.pka. Utilizamos nuestro botón Go, nos debería de direccionar hacia la web que tenemos, que es Cisco Packet Tracer. Puede que tarde un momento, pero como vemos ya nos redireccionó a nuestro destino. Entonces probamos de misma cuenta con la dirección de la otra dirección web, que es para configuración en IPv6, que es Cisco 6.packettracer o PKA. Presionamos Go, esperemos unos momentos y nos debería de llevar también a esta dirección. Vamos a ver, presionar Go. Con esta no nos quiere llevar. Bueno, vamos a cerrar y intentar de nuevo. Vamos a abrir nuevamente nuestro browser, www.cisco6.pka. Le damos Go y como podemos ver ya nos llevó en esta computadora. Al principio busca la dirección y por eso puede que tarde un poco no salga, pero es cuestión de dar nuevamente una búsqueda y ya lo va a encontrar correctamente. Si lo probamos en las demás computadoras nos debe de funcionar. Entonces nos vamos a www.cisco.pka, le damos Go, nos lleva también. Y si cerramos nuestro navegador y volvemos a abrirlo y nos dirigimos a la otra dirección, www.cisco6.pka, también nos debería de llevar ahí. Como podemos ver nos lleva, y de la misma cuenta si revisamos en nuestra otra computadora, www.cisco.pka, le damos Go, nos lleva. Probamos solo así con Cisco 6, le damos Go, que así no nos lleva, pero si cerramos y abrimos nuestro navegador y ponemos www.cisco6.pka, entonces le damos Go, ya nos lleva a la página que estamos solicitando y dice que además todas las PCs deben de poder hacer pings entre todos los dispositivos. Entonces vamos a acceder aquí a nuestra línea de comandos. Entonces vamos a hacer ping a la computadora 6, que vamos a ver su IP es la 131. Entonces si hacemos ping a la 192.168.0.131, el ping debería ser exitoso. Como podemos ver, funciona correctamente. Y si tratamos de hacer ping a la interfaz que está configurada esta computadora, también debería devolver un ping exitoso. Entonces como podemos ver, el ping es correcto, no hay pérdida de ningún paquete. Y de nueva cuenta, si lo probamos en alguna de las demás computadoras, por ejemplo
hacemos ping a la computadora 192.168.0.3, que es la PC de esta. Como podemos ver, igual tenemos respuesta. Entonces quiere decir que tenemos una conectividad exitosa y hemos concluido de manera satisfactoria nuestra prueba de aptitudes o nuestra prueba de integración de habilidades. Entonces eso es todo y con eso terminamos. Muchas gracias.